Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto saber de ustedes, espero que estés todos bien en este tiempo de cuarentena del COVID-19. Espero que puedan compartir más con sus familias, revalorar un poco la experiencia de tanto de fe como también de las relaciones interpersonales con sus demás amigos, familiares, etcétera. Vamos ahora a continuar con un repaso de la clase de la semana pasada. Como ven, están viendo ahí en la pantalla el trabajo que había dejado, que eran dos diapositivas. Una era las imágenes y de esas imágenes había ciertas preguntas para responder, que dan pie a la continuación del tema que vamos a tratar. El tema que vamos a tratar es la secuencia del día de hoy, es sobre la vida de las primeras comunidades. Si se ven estas imágenes, vemos personas que están compartiendo un momento, ¿no? Juntos y alegres. También comparten momentos de alegría, interacción en conjunto. Y también momentos de oración y de fe, como una comunidad. Las preguntas que le había dejado, que me parece muy bien, que muchos la han respondido muy bien, le felicito. Algunos también tienen la idea, pero le falta un poquito reforzar o fundamentar un poco más. ¿Desde cuándo existieron las comunidades? Obviamente las comunidades se iniciaron después del evento grandioso y el misterio de la resurrección, siglo I, ¿no? Que empezaron a generarse esas primeras comunidades a la luz de Jesucristo. Todos los que viven en una comunidad serán siempre buenos. Obviamente que en una comunidad son un grupo de personas que se reúnen vinculándose entre sí, hay de todo. Pero eso quiere decir que tampoco hay que excluirlo. Siempre acuérdense que Jesús nos dice que siempre hay que dejarle crecer las semillas, ¿no? Buenas y malas. Luego se verá eh, cómo podemos nosotros, como dice Jesús, mejorar o ayudarles. Nosotros los que vivimos en comunidad, por supuesto, me da gusto que la gran mayoría haya dicho que sí. Todos vivimos en comunidad. Desde tu familia, que ya es una comunidad, desde el colegio, que es una gran comunidad, y desde tus profesores también, que es una comunidad también. Todos y la sociedad es una comunidad. La comunidad nos ayuda, nos apoya y nos da ese reforzamiento. Entonces sí, nosotros los católicos sí vivimos en comunidad. Quizás el ideal de la vida comunitaria que vamos a pasar a explicar el día de hoy, esa es la gran meta, pero lo estamos haciendo, lo estamos viviendo poco a poco. ¿Qué cosas compartimos los católicos? Y me da mucho gusto que ahí todos han acertado y han sido muy buenas sus respuestas. Les felicito. Compartimos la fe, la oración, el servicio, etcétera. Entonces, haciendo una retroalimentación de la clase pasada, vamos a continuar. No se olviden que el tema es las primeras comunidades, el inicio. Y ahí más abajo dice bien, toda comunidad cristiana debería comparar su vida con la que anima a la iglesia. Tiene un solo corazón y una sola alma. Ese es el ideal, tener un solo corazón y una sola alma. Vamos a estar explicando cómo se produjo esas primeras comunidades, cómo surgió ese movimiento tan grande que después se fue creando y lo tenemos ahora en la iglesia, ¿no? Nosotros somos pueblo de Dios, ¿no? Y obviamente vamos a explicar quiénes son esos personajes, qué pasó, cómo vivían, cuáles eran sus características, etcétera. Muy bien. Para empezar, antes de explicar sobre las primeras comunidades, tenemos que centrarnos en dos figuras importantes, pero figuras en el sentido de las imágenes que estamos viendo. Si ustedes ven acá en la primera, ahí hay un dibujito que es una personita que te da con una plumita y un librito. Yo estoy seguro que la gran mayoría va a decir, ah, sí, es un apóstol, es de repente un escriba, etcétera. Muy bien, excelente. Sí, es un apóstol. Pero vamos ahora a descubrir quién es. Y en la otra figurita que vemos acá está Jesús indicando un camino a quienes. Ya lo adivinaron. Son los apóstoles y los discípulos, ¿verdad? Excelente. Entonces, para explicar el inicio de la iglesia, el inicio de las primeras comunidades, tenemos que partir de un libro, de un evangelio, de un autor de un evangelio, y a la vez un libro que nos cuenta todas las hazañas, historias de lo que pasaron, ¿no? Las primeras comunidades, los primeros discípulos.
después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el autor de estos dos libros, tanto del Evangelio como del libro que nos narra, que voy a pasar a explicar, es nada más que San Lucas. San Lucas es el autor del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Y del libro de Hechos de los Apóstoles. Para partir a hablar de las primeras comunidades, tengo que primero entender cuál es ese libro que nos narra la historia de las primeras comunidades. Lo que vivieron, lo que sufrieron, lo que tuvieron que batallar. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles siempre va a narrar la efusión del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo les ayuda a los apóstoles y a sus discípulos a continuar a pesar de sentirse a veces abandonados, solos, tristes, perseguidos. También nos va a contar que esa efusión del Espíritu Santo surge del misterio de la resurrección. Los apóstoles se encuentran con Jesús resucitados y les llena y les da una misión y les explica de una u otra manera, gracias al Espíritu Santo, esa fuerza que le da vida, que le da fortaleza, para continuar la misión que lo dejó Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles también nos va a narrar de las historias de cómo empezaron a formarse las primeras comunidades que después lo vamos a tener que se llama iglesia naciente, de cómo eran sus dificultades, cuáles eran los apóstoles que ellos propagaron, ¿no? El cristianismo. Te va a contar un poco de Pedro, qué pasó con Pedro, pero especialmente te va a contar también de Pablo y algunos otros personajes que empezaron a motivar y a contagiar ese espíritu, esa forma de vivir fraternalmente y que se fue expandiendo. ¿No? También te va a contar del primer mártir. De repente tú no sabías, desde el inicio la iglesia fue perseguida y había un mártir, era San Esteban. Si tú quieres saber un poco más de las historias de los discípulos, de los demás apóstoles, te invito a que leas el libro de Hechos de los Apóstoles. Son una historia muy sencilla, muy alegórica y a la vez también de bastante profundidad de poder conocer a nuestros primeros hermanos en la fe. Voy a explicar brevemente puntos importantes del libro de Hechos de los Apóstoles para poder entrar al tema de las primeras comunidades. Como ustedes ven, el libro de Hechos de los Apóstoles, vuelvo a repetir, es de autoría ¿de quién? De San Lucas. Nos cuenta el cambio de los discípulos a la luz del evento de la resurrección. Ese lo marcó, ver a Jesús resucitado. No estaban solos, seguía ahí su maestro, dándole fuerza. Nos narra la vivencia y difusión del Espíritu Santo que fortalece sus vidas. Una vez en la llegada del Espíritu Santo que conocemos como Pentecostés, los apóstoles cambiaron radicalmente, de ser tímidos a grandes evangelizadores. Nos presenta como modelo de vida de un cristiano y de cómo debemos vivir nosotros en el siglo XXI. La propuesta de las primeras comunidades sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Es un ideal que si nosotros como sociedad podemos irradiarlo y convencernos y hacer que nuestra sociedad sea más justa, más solidaria, podríamos tener un mundo mejor, pero es cuestión y tarea de todos. No olvidarse que el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Como para dar un poquito más de realce y explicarle, dice, nos cuenta que es del evangelista Lucas, nos da el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Eh, Habla sobre los primeros dificultades que tenía, acá no está hablando sobre, ¿no? Sobre los conflictos que había entre los judíos, los gentiles, ¿no? Los que estaban viviendo en Jerusalén, los que se fueron a Roma, etcétera. Da bien paso también te cuenta el inicio de la primitiva iglesia, ¿no? Las reuniones en las casas, de ahí poco a poco fue surgiendo la iglesia naciente. Nos muestra el Espíritu Santo, nos muestra cómo defienden la fe los primeros apóstoles, los primeros discípulos, hasta llegar al martirio. Nos muestra pues un Jesús como Señor universal, abierto a todos, porque desde ahí, paulatinamente, en otros capítulos que vamos a ver más adelante, veremos cómo el cristianismo va expandiéndose
hasta ser la religión católica de Roma y en todas partes. Continuamos. Personajes centrales del libro de El Hecho de los Apóstoles. Ya lo vieron. El personaje principal, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Sin él no habría podido formarse la primera comunidad ni la iglesia. Ni los apóstoles serían los grandes evangelizadores, los grandes misioneros, sino la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa fuerza interior que tú lo sientes. Tú, personalmente, no te lo puede contar otra persona. Lo sientes cuando te da fuerza en las desgracias, en las calamidades, cuando te da esa pasividad, cuando tú sientes en el interior que lo que estás haciendo es una buena decisión, etcétera. Y eso es lo mismo que sintieron los primeros discípulos que se reunían, formaron las comunidades, se apoyaban, etcétera. Luego los personajes que también tenemos en el libro del Hechos de los Apóstoles está Pedro y Pablo, los grandes misioneros. El título otorgado por la tradición de la Iglesia a partir del segundo siglo nos hace honor al contenido del libro, puesto que los únicos apóstoles que se describen detalladamente son Pedro y Pablo, y ocasionalmente Felipe y otros. Obviamente que son los personajes principales del cual Lucas plasmó todo. No quiere decir que no hay más personajes, hay otros personajes importantes. Por eso les invito a leerlo. Le va a gustar como a mí me gustó. Continuamos entonces y vamos a encontrar muy bien las características de las primeras comunidades. Estamos entrando ya ahora sí al tema. Si ustedes ven, vemos 4 imágenes. De hecho, estoy seguro que ya han estado adivinando y ya lo tienen estas imágenes, sus reflexiones ahí a la mano y lo han pensado. Vamos a pasar primero con esta imagen que está acá. Como ustedes ven, están reunidos en una casa y están escuchando ¿qué? La palabra, el mensaje. ¿El mensaje de quién? De los apóstoles, pero no es de los apóstoles la autoría. ¿De quién? El mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Entonces, una de las características de las primeras comunidades que es que se reunían para escuchar ¿qué cosa? La palabra, a los apóstoles y especialmente la palabra, el mensaje de Jesús. Luego, si ustedes ven más acá al costado, al lado derecho, vemos una foto actual, pero que tiene mucha relación desde los primeros siglos hasta el siglo XXI. ¿Fortalecen dónde? En la oración. Ellos siempre se reunían también y se fortalecían en la oración. Ante cualquier calamidad, en cualquier desgracia, y hasta para dar gracias por lo bueno y las bendiciones que tienes, oraba. Segunda característica de las primeras comunidades, vida de oración. Más abajito, ven acá, ¿no? Es el pan repartido. ¿Quién nos lo enseñó? Jesús en la última cena. Entonces, la tercera característica es que ellos se juntaban para compartir el pan y la fracción. Digamos que eran las primeras bocetos de la Eucaristía. No lo llamaba Eucaristía en el tiempo de los discípulos, en las primeras comunidades, era llamado la fracción del pan. Y tenemos esta última, que está una señora dando de comer, mira de qué da, a otros abuelitos. Entonces, la cuarta característica de la primera comunidad es que ponían todas sus cosas en común y vivían la solidaridad y el servicio. Y una que engloba todo esto es algo que nos dejó Jesús, que le llevamos ahora fraternidad. Ámense los unos a otros como yo les amado. La comunidad se centraba en eso, en una vida fraterna. No quiere decir que no tuvieron conflicto, no quiere decir que no tuvieron diferencias. Pero a pesar de esas diferencias, siempre la solidaridad, la fraternidad y el amor entre ellos era lo principal. Creo que el diálogo se puede congeniar y se puede tratar de sobrellevar a las diferencias. Y eso es lo que el mensaje cristiano que nos dejó Jesús. ¿Puede haber diferencia? ¿Puede haber pleitos? Sí, pero si tú amas, se encuentra la manera de hallar solución. Vamos a continuar, que hemos visto ahorita las características, y pasamos a ver ahora la iglesia y las comunidades
de los discípulos de Jesús. Si ustedes están viendo acá, ven esta figura de Jesús que está de una u otra manera enviándolo. Otra característica de las primeras comunidades que eran unas comunidades misioneras, totalmente misioneras. No tenían vergüenza ni miedo de decir soy cristiano, llevo la palabra del Señor a todas partes. ¿Quién da esa fuerza? El Espíritu Santo. Luego vemos nosotros acá a Jesús, ¿verdad? Con una multitud. Llevaban siempre el mensaje de Jesús. Por eso se dice también que nosotros en Antioquía, en la comunidad de Antioquía, fue el primer momento que nos llamaron cristianos. Oh, cristianos nos llamaron. ¿Por qué? Porque seguíamos a Cristo, que es Jesús resucitado. Entonces, allí en Antioquía llamaron a las primeras comunidades y a los discípulos cristianos. Tienen que recordar eso porque es muy importante para nuestra fe. También otra particularidad, también si ustedes se dan cuenta, es que acá hay una cruz donde hay múltiples servicios. Mira, cantan, ayudan, comparten, están exhibiendo la alegría, etc. Otra particularidad también de esa iglesia, de las comunidades de los discípulos de Jesús, es que vivía de una manera alegre. No quiere decir que no tuvieran problemas, no quiere decir que no había dificultades, tanto económicas, sí, pero eso no nos va a prohibir o a dejar de ser alegres. Ante ciertas cosas siempre hay que sacar una buena cara. Y era lo que también los discípulos y las primeras comunidades entendían, que ante esas dificultades ellos podían tratar de ser felices, siempre sobrellevándolas. Muy bien, entonces, la iglesia y las comunidades de los discípulos de Jesús, habían tres grandes comunidades, chicos, tres grandes, una en Jerusalén, otra en Corinto y otra en Antioquía. Ya hablé un poquito de Antioquía, que fue el lugar donde nos llamaron por primera vez cristianos, ¿no? Ahí estaba el discípulo Bernabé, que era acompañante de Pablo. En la comunidad de Corintio era una comunidad llena del Espíritu Santo, ¿no? Y eran hombres y mujeres de una ciudad muy ribereña, muy cerca a las ciudades. También había la comunidad de Jerusalén. Ahí estaban algunos apóstoles que se habían quedado y ellos tuvieron ahí una gran presencia de fusión y de avivamiento, ¿no? Ya posteriormente, en otros temas, veremos qué pasó con esas comunidades, qué pasó con los que se quedaron en Jerusalén, algunos discípulos y algunos apóstoles. ¿Qué pasó con Bernabé? ¿Qué pasó con Pablo? Ese es otro tema que lo traemos más adelante. Continuamos ahora con la otra diapositiva. Como le dije, ¿cuál es el protagonismo total de la vida comunitaria de las primeras comunidades? Es el Espíritu Santo. ¿Dónde se produjo esa fuerza para que los discípulos temerosos y tímidos salgan y hablan de Jesús y hagan milagros, perdonen los pecados y bauticen en nombre de Jesús? En Pentecostés. Todo inició en Pentecostés. Y tenemos también otra figura muy importante, que María también estuvo en Pentecostés. Ella daba soporte a las primeras comunidades. Era la madre de Jesús. Saber que Jesús se había ido, pero estaba la figura de María, era muy importante para las primeras comunidades, para los primeros discípulos. Se sentían como esa conexión. Preguntaban a María, y María, como buena madre, y como lo considera todo con sus hijos, le daba cariño y les enseñaba las palabras que ella recordaba de Jesús, ¿verdad? Y para poder concretar, ahí tenemos, las primeras comunidades compartían las enseñanzas de Jesús, oraban en grupo y predicaban la palabra de Dios. Como dice bien claro, iba de dos en dos. Así fue creciendo estas comunidades de amor, de fraternidad. No, como vuelvo a decir, esto era color de rosa. Hubo algunos momentos de, de roces, había varias anécdotas, había problemas en el cual a veces querían ayudar y a la vez hacer un poquito de quedarse con las cosas, que hoy le llamamos como corrupción. Y ahí supieron enseñar con el ejemplo y con las buenas prédicas para que esas personas
volvieran al buen camino. Muy bien, ahora vamos a explicar brevemente, a manera general, sobre las primeras comunidades. Hay un esquema muy sencillo y a la vez bien práctico, ¿no? Los rasgos según el libro de Hechos. Mira, vivían en una comunidad fraterna. El Señor iba agregando días tras días más seguidores. Las palabras del Señor, la efusión de ese Jesús resucitado, hablado vivamente, sin miedo, captaba más gente. Así que poco a poco esos pequeños grupos empezó a crecer. Los 12 daban testimonio de la resurrección del Señor con gran eficacia. Vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 o 4, de Hechos, del libro de los Apóstoles, cómo Pedro hace un milagro, pero no en su nombre, siempre va a ser en nombre de Jesús. Y así, como dice bien claro, los dos daban testimonio de Jesús resucitados. También nos cuenta, narra cómo la práctica del pan en casas y comían juntos. Una de las cosas y una herencia que nos dejó Jesús es obviamente la Eucaristía, la fracción del pan, que nosotros actualmente lo seguimos haciendo. Cuando tú almuerzas, cuando tú tomas un lunch, nos reunimos en torno a una mesa como familia y compartimos. Ese compartir sigue viviéndose hasta el siglo XXI. Es algo, un rasgo característico. Luego, también que decía, hacían signos y prodigios. Como expliqué, hacían milagros. Ellos, todo participante de las primeras comunidades, tenían dos rasgos particulares. Primero, tenían que ser bautizados, ¿verdad? Y luego, ser impuesto con las manos para la efusión del Espíritu Santo. Esos eran los signos y prodigios. Entonces, todo el que quería ser de la primera comunidad o cristiano, se bautizaba, ¿no? En este caso se bautizaban grandes. Poco a poco la iglesia fue plasmando el bautismo a los pequeños. Ese es otro tema que lo tocaremos en otra sesión. 4 dimensiones fundamentales, como retroalimentación, celebración de la fe, la vida común, la vida fraterna, la vida de servicio, la enseñanza de la catequesis y la predicación. Escuchaban a los apóstoles y ellos también podían llevar ese mismo mensaje a otros. Escuchaban las palabras, las prédicas de los ancianos, de los apóstoles, de los encargados de la comunidad. Y obviamente había la parte del servicio a los pobres. Un rasgo muy particular desde el inicio de las primeras comunidades, desde el inicio de la iglesia, es la solidaridad, el servicio a los pobres. Había personas encargadas específicamente para atender a la viuda, a los más necesitados, a los niños abandonados. Todos ahí tenían una función. Digamos que las primeras comunidades se fue poco a poco organizando, fue dando delegaciones. Ahí se creó, para darle un dato más, ¿no? Lo que se llamaba el diaconado, ¿verdad? Lo que se encargaban exclusivamente de hacer las prédicas, etcétera. Toda una organización a la luz de la enseñanza de Jesucristo. Muy bien, como parte introductoria del tema de hoy, es las primeras comunidades. Les he acotado este pequeño video, que espero que les haya gustado. Les extraño, chicos, también a ustedes, les quiero un montón. No se olviden que en el aula virtual estaba dejando las pautas, unos videitos que le va a ayudar a poder profundizar sobre quién fue Lucas, un videito también sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, para poder conocerlo. También estamos dejando ahí algunas tareas que vamos a realizarlo con la fecha pactada en el aula virtual, a la luz de las primeras comunidades, ¿verdad? También estoy dejando ahí un PPT como complemento, donde están algunos datos y algunas eh, preguntas también para poder complementar la sesión de la clase. No se olvide que el tema es las primeras comunidades cristianas. Un gusto, chicos. No se olviden de seguir empeñosos. He visto muchos de ustedes, les felicito. A la gran mayoría ha presentado su trabajo a tiempo. También espero que los que están un poquito ahí que se han olvidado, avisar, mandar mensajitos. También si ustedes tienen algún inconveniencia sobre la tarea, enviarme por favor un
un mensaje por vía web para yo poder despejar sus dudas y así poder nosotros entender y tener notas óptimas. Nos vemos hasta la próxima sesión. Chao. Cuídense, paz y bien y bendiciones a ustedes. No se olviden que en tiempo de cuarentena que estamos ahora, reflexionen sobre las nuevas formas de vivir. Una de las nuevas formas de vivir puede ser que, te dando mensaje, este tema de las primeras comunidades, cómo yo hago luz esa primera comunidad en mi familia, en mi entorno, y cómo puedo hacerlo cuando regrese de la cuarentena, cuando regrese de esta pandemia del COVID-19, cómo voy a vivir, cómo es mi trato con los demás, con mi profesor, con mis amigos, con mi familia, con los demás, con la sociedad, con el medio ambiente. Ese es un mensaje de reflexión. Cuídense, chicos. Hasta la próxima.